Bueno, son 5:05. Voy a dar bienvenida oficial a este webinar número 1 que estamos lanzando el día de hoy en Resiliente. Mi nombre es Adrián Labastida y soy cofundador de Resiliente, que es Resiliente Estudio de Soluciones Urbanas. Eh, bueno, nuestra, nuestra inquietud de comenzar con estos temas es justamente porque en lo que creemos es en las personas que transforman su hábitat y apoyamos a quienes construyen resiliencia en sus comunidades, barrios y ciudades. Somos un equipo especializado en planeación de la resiliencia urbana y nos dedicamos a elaborar planes y proyectos urbanos en colaboración con gobiernos locales, empresas, organizaciones, etcétera. Entonces, esta iniciativa comienza el día de hoy. Es uno de los primeros seminarios que vamos a estar planeando organizar para discutir diferentes temas emergentes relacionados con la resiliencia en nuestras ciudades. Muchas gracias a todos a los que se están conectando en Facebook Live y a través de Zoom, todos aquellos que se registraron. La dinámica de la sesión es muy sencilla, va a tener una duración aproximada de 60 minutos. El panel dura 30 minutos aproximadamente y vamos a tener un espacio para preguntas de la audiencia al terminar las que nosotros estamos planeando. La conducción del panel estará a cargo de Jorge Ortiz, que también es cofundador de Resiliente Estudio de Soluciones Urbanas. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar, además de dar la bienvenida y saludarlos con mucho gusto, voy a leer un poco de las semblanzas de nuestros invitados del día de hoy, que es Verónica González y Arnoldo Matus. Comienzo con Verónica González. Ella es licenciada y maestra en Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Estudios Urbanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue subdirectora de Programas de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México entre 2004 y 2010 y ha sido asesora y consultora en temas ambientales y de sustentabilidad para diferentes instituciones. Además, ha sido desde 2016 la directora de Resiliencia de Ciudad Juárez. Bienvenida, Vero, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Adrián. Buenas tardes. También, buenas tardes. También tenemos a Arnoldo Matus, que él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de McGill, maestro en Energía Renovable y Medio Ambiente por la Universidad de Reading y en Medio Ambiente y Manejo de Recursos por la Universidad Tecnológica de Cottbus. Además, es doctor en Geografía y Medio Ambiente por la Universidad de Oxford. Es cofundador y socio de Ithaca Environmental y ha coordinado proyectos y estrategias de adaptación al cambio climático para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de México. Además, entre 2014 y 2018 fue director de resiliencia de la Ciudad de México. Bienvenido, Arnoldo, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación también. No, pues muchas gracias por la Y invitación. bueno, Un saludo. gracias. Y bueno, sin más que decir en esta introducción, doy la palabra, como dije anteriormente, al otro cofundador de Resiliente Estudio de Soluciones Urbanas, Jorge Ortiz. Buenas tardes, Jorge, y que comience el webinar. Muchas gracias, Adrián. Bienvenidos, Vero y Arnoldo. Pues a mí me da mucho gusto coincidir de nuevo, estar charlando, aunque sea pues de forma virtual, porque, bueno, para quienes nos están viendo, Vero y Arnoldo y yo nos conocimos, en algún momento coincidimos. Arnoldo era el director de Resiliencia de la Ciudad de México. Bueno, Vero como sigue siendo, pues era la directora de Residencia de Juárez, como sigue siendo ahora. Y bueno, Adrián y yo estábamos en la dirección de Resiliencia de Colima. Entonces, en aquel momento que coincidimos, pues nosotros que comenzábamos el proceso de construir la estrategia de resiliencia de Colima, pues los veíamos como nuestros hermanos mayores que además iban
pues más adelantados en ese proceso de planeación y de gestión de la resiliencia. Entonces, pues para mí es un gusto que podamos charlar el día de hoy y que podamos pues hablar de lo importante que es esta agenda en medio de la situación global en la que estamos. Espero que estemos ya en un momento de salida de toda una pues, periodo muy atípico a raíz de la pandemia global de COVID-19. Justo hace unos días, si quienes nos están viendo no se han enterado, justo hace unos días el primer país en aprobar una vacuna de COVID-19 fue Reino Unido, y se espera que vayan otros países en este mismo camino, y que pronto entremos en ese proceso de recuperación de un impacto de nivel global, de un impacto que además es un desastre que se ha venido dando en cascada, porque se da el brote, empiezan a haber todas las medidas de respuesta, se viene una situación económica muy difícil. Nada más en México pues se ha calculado que podría haber más de 10 millones de personas en pobreza a raíz de este impacto. Entonces, pues para nosotros resultaba muy importante en este webinar discutir sobre pues qué hemos aprendido en términos de resiliencia urbana después de estos meses. Entonces, pues muchas gracias, Vero, y muchas gracias, Arnoldo. Yo tengo aquí unas preguntas que quiero hacerles, pero antes de mencionarlas, les comento a quienes nos están viendo que si tienen alguna pregunta durante la sesión, la pueden poner. Si están aquí en Zoom, pueden poner su pregunta en el chat. Si están en Facebook, nos pueden poner la pregunta en los comentarios y las vamos a retomar al final. Pero antes, tengo aquí 3 grandes líneas de conversación que me gustaría, Vero, Arnoldo, que platicáramos. Y si están de acuerdo, nos vamos en orden. Comenzamos contigo, con Vero, luego con Arnoldo, pero la idea es que esto sea una conversación. Y la primer cosa que nos gustaría platicar con ustedes es, pues, desde su perspectiva, que en tu caso, Vero, tú lo has vivido porque has estado ahí pues en medio de la respuesta en el gobierno de Juárez. Y en tu caso, Arnoldo, pues que tú, además de que conoces muy bien la Ciudad de México, pues conoces el caso de muchas otras ciudades. Y a ti te ha tocado verlo un poquito de fuera ahora. Nos gustaría saber cómo consideran que esta pandemia, este impacto global, ha puesto a prueba las capacidades de resiliencia. Bueno, ¿qué piensan en cuanto a las capacidades de resiliencia de las ciudades mexicanas? Y en particular, ¿cómo nos describirían qué ha sucedido esta crisis en sus ciudades? Y yo creo que va a ser muy interesante, Vero, tú que lo has estado viviendo desde adentro, y tú, Arnoldo, que ahora estuviste mucho tiempo dentro del gobierno de la Ciudad de México, y ahora tal vez con un poquito de más distancia hay otras cosas que puedas ver. Entonces, pues ¿cómo ven? ¿Cómo creen que esta pandemia ha puesto a prueba las capacidades de resiliencia? Si quieres, comenzamos contigo, Vero. Sí, bueno, pues ha sido sumamente complejo. Creo que nosotros, por ser una ciudad fronteriza, una ciudad muy cercana a una ciudad de Estados Unidos, y ustedes saben la situación que vivió este país, fuimos muy vulnerables y seguimos siendo. Creo que las capacidades de resiliencia fueron similares, es lo que yo puedo percibir en todas las ciudades alrededor del mundo. No teníamos suficiencia en cuanto a insumos médicos, la capacidad hospitalaria era súper baja, no se tenían, obviamente, no estaban preparados los hospitales para recibir a tantas personas, como se desconocía el efecto del virus.
Entonces no sabíamos, ¿no? Si justamente con paracetamol ya salía o si a lo mejor necesitaban algún otro tipo de medicamento. Entonces creo que ha sido interesante cómo las ciudades se han reinventado en el tema de atención hospitalaria. Creo que eso fue fundamental para poder tal vez mitigar los efectos de mortandad del virus, pero muy en específico en Juárez, ¿qué sucedió? Bueno, pues principalmente nosotros, al igual que las ciudades mexicanas, se comenzaron a ver los primeros casos en el mes de abril, a inicios de abril. Inmediatamente se tomaron las consideraciones necesarias, lo que todo mundo ya hemos hecho, que es el uso de cubreboca, la sanitización. O sea, también ha sido muy interesante este ejercicio porque muchos de nosotros hemos sido resilientes al poder adaptar estos nuevos estilos de vida dentro de nuestro haber, ¿no? O sea, realmente el utilizar mucho del equipo de, digamos, como de seguridad, ha sido interesante ver cómo nosotros también lo hemos hecho en nuestras ciudades. Después, ¿qué pasa en el municipio de Juárez? Como les decía, pues la atención hospitalaria es mínima, si hay hospitales públicos y privados, inmediatamente comenzaron a saturarse. El gobierno municipal habilitó un hospital exclusivamente para personas trabajadoras del municipio, porque ¿qué fue lo que ocurrió? Que los policías municipales pues fueron en la primera ola, los primeros, la dependencia, perdón, con más contagios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues entonces se le dio atención a todas las personas que trabajamos en el municipio y bueno, con eso se mitigó la atención hospitalaria, no sé, perdón, hospitales particulares y públicos. Entonces creo que ha sido interesante. Lo que también nosotros vivimos rapidísimo fue el cierre de la frontera. Nosotros no podemos, como mexicanos, no podemos estar cruzando hacia Estados Unidos y fue muy polémico este tema, puesto que muchas de las personas trabajan allá, aunque no sean ciudadanos americanos. Entonces iban y venían, eso era una dinámica como del día a día, ir a las escuelas, ir a hacer muchos servicios, pagos, etcétera. Se paró toda esta actividad, sigue aún, aunque muchas de las personas que viven en la ciudad del Paso han venido aquí. Desgraciadamente también es una de las ciudades más contagiadas, la ciudad del Paso. Entonces, también esta dinámica pues no ha permitido que también estar parando los contagios aquí, al menos en Juárez. Pero ha sido interesante ver cómo se responde toda esta tensión pronta, rápida. A veces ha sido insuficiente, a veces también en el querer salir hacia atender ciertas emergencias sanitarias, la gente también ha salido contaminada. Entonces, creo que ha sido muy interesante porque es un andar, como no, yo me imagino como los niños chiquitos que están caminando, aprendiendo a caminar y se tropiezan hasta que aprenden a caminar bien. Y creo que eso ha sucedido al menos en esta ciudad. No había experiencia, obviamente no había médicos, que no hay, yo creo todavía médicos súper especialistas en este tema. Entonces creo que es un común denominador en las ciudades. Se ha aprendido a marchas forzadas y creo que eso ha mostrado pues una capacidad de resiliencia, pero tal vez desde el punto de vista, desde una atención rápida, de que si no hacemos algo, bueno, pues puede ocurrir muertes masivas, como está sucediendo. Entonces, ¿qué tanto ha sido la respuesta como de rápida y también eficiente? Eso estaría en duda y creo que lo vamos a ver el siguiente año, los resultados de esto, pero al final la capacidad de las ciudades de ser resilientes en este tema creo que se ha mostrado y obviamente se ha reinventado en el día a día. Gracias, Vero. ¿Y tú cómo lo ves, Arnoldo? Bueno, ahora tú no solo tienes la experiencia de la Ciudad de México, sino también trabajas con varias ciudades de México y de América Latina, tengo entendido. ¿Cómo has visto esta prueba que le ha puesto el brote global a las ciudades? Pues creo que
hay que compararse con los otros países, ¿no? Y otras ciudades, ¿no? O sea, un punto de partida es ese, y ahí salimos realmente bastante mal parados, yo diría. ¿Por qué? Pues las estadísticas que, pues, ¿no? Casi que conforme día a día, ¿no? En varias bases de datos a nivel global, pues a México lo sitúan en términos del total de muertos. Llevamos 107,000 muertos como país, y estamos en el top 10 de muertos a nivel per cápita, ¿no? Entonces, empezando por ahí, pues no, si nos comparamos con países, por ejemplo, de la misma número de población o similar, digamos, Japón, Filipinas, incluso países con mayor población como Indonesia, pues salimos bastante mal parados, ¿no? No ha sido, pues, digamos que una respuesta eficiente para la reducción de la mortalidad del virus, del COVID-19 por un lado, y por el otro lado también la caída económica de nuestro país, que al final hay que recordar que esta pandemia es multidimensional, ¿no? Por un lado está el tema de la salud, pero también está el impacto socioeconómico, muy importante, y pues ahí vamos a también tener una de las peores caídas más pronunciadas de todos los países, ¿no? Entonces, pues vamos a estar cayendo alrededor del 10% del PIB anual probablemente. Entonces va a haber millones de personas que van a ingresar nuevamente a estar por debajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, no veo ninguna estadística que señale que estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Entonces, primero reconocer eso, y creo que esto está muy relacionado con, pues, las tensiones crónicas de nuestro país, ¿no? Al final, que hemos identificado en nuestras estrategias de resiliencia en estas 3 ciudades, ejemplo, y cuáles son, pues, altos niveles de inequidad social, grupos que viven en la marginación, ¿no? Y una economía informal muy importante en nuestro país, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, más de la mitad de la población vive en la informalidad. Entonces, pues bajo esta circunstancia, yo creo que muchas de las estrategias que se llevaron a cabo pues no han funcionado, porque simplemente el cerrar las actividades económicas para la mayor parte de la población no funcionó. O sea, la mayor parte de la población tenía que salir a ganarse el día a día y no podía parar sus actividades económicas. Entonces, creo que también ha sido un error, pues más bien del gobierno federal, darle tanto énfasis a la dimensión puramente de salud. O sea, yo estaría muy contento de ver, no diario al subsecretario Gatell, sino que trajeran a otros expertos de otras materias, ¿no? Para que nos comuniquen cómo podemos sobrellevar mejor esta pandemia que tiene impactos multidimensionales, ¿no? Por ejemplo, cómo desde la informalidad se puede mitigar los riesgos, ¿no? En gran parte de nuestras comunidades, en nuestras ciudades, cómo mitigar el riesgo de contagio en los espacios públicos, en el transporte público, etcétera. Entonces, yo sí veo muchas deficiencias pues, en México, y estadísticamente pues está demostrado, ¿no? Pero bueno, también comparado con otros países también complejos, grandes, como Estados Unidos y Brasil, pues también muestran esas mismas tensiones crónicas, ¿no? La gran inequidad de Brasil, de América Latina y de Estados Unidos, pues que esto es un tema que afecta fuertemente la capacidad de respuesta frente a una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día. Oigan, y pues definitivamente este ha sido un fenómeno que pues nadie planeó. Seguramente, pues la mayoría de los gobiernos de las ciudades no estaban listos. Y a pesar de eso, a mí me gustaría saber qué opinan, porque a mí me parece
que al principio, en los primeros meses de respuesta, empezaron a surgir varias innovaciones urbanas, varias innovaciones, principalmente yo diría en el uso de los espacios en la ciudad. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, con el tema de las ciclovías emergentes, empezamos a ver que lanza Bogotá una propuesta y empiezan a surgir un montón de ciudades en América Latina, en Europa, que empiezan a cederle más espacio a la bicicleta como un medio de transporte relativamente seguro. Y empiezan a ver, por ejemplo, pues toda esta flexibilización que hemos tenido con respecto a los espacios de trabajo, que es un tema que pues hace años se venía estimando que podría reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces empezaron a emerger estas respuestas, algunas muy interesantes en cuanto a política social, y a mí me parece que hubo varias respuestas innovadoras al principio y después ya no tanto, se estabilizó, pero, pero yo recuerdo muy al principio, Arnoldo y Eugene Zapata de la Red Global de Ciudades Resilientes sacaron un artículo en Reforma en donde hablaban sobre la resiliencia por construir, la resiliencia por crear, creo que se llamaba ese título. Y justo mencionaban que pues algunas de estas medidas de respuesta podrían contribuir a una reflexión profunda de cómo funcionan nuestras ciudades. Entonces, me gustaría conocer desde su perspectiva, conocer su opinión. ¿Ustedes creen que, bueno, en las ciudades que ustedes conocen, en las ciudades donde ustedes han experimentado este fenómeno, ¿ustedes creen que han surgido iniciativas que en realidad inviten a esta reflexión profunda, que nos estén llevando, aunque sea pasito a pasito, hacia otra forma de que nuestras ciudades funcionen? Que justo la resiliencia es adaptarse al cambio. Vivimos un cambio muy rápido en estos meses. ¿Qué opinan? ¿Cuáles de estas iniciativas ustedes creen que hay que impulsar, que nos están moviendo hacia otra forma de experimentar la ciudad? Vero, si quieres comenzamos contigo. Sí, bueno, pues en este caso en Ciudad Juárez no sé, bueno, hubo toda una crítica muy fuerte como cuando lanzamos en la Oficina de Resiliencia una ciclovía recreativa, así le llamamos. Como ustedes saben, en nuestra ciudad hay infraestructura para ciclovía, pero las personas casi no la utilizan debido a, me voy a atrever a decir que fue una mala planeación de las ciclovías. Entonces, nosotros dijimos, vamos, tenemos un espacio público abierto que es el Parque Chamizal, es nuestra área verde más grande en la ciudad. Tiene algunas vías de acceso para vehículos, porque ahí hay un museo muy grande, hay una dependencia de gobierno, entonces hay como diferentes elementos dentro del mismo parque. Dijimos, sería muy bueno tener una ciclovía donde las personas los fines de semana, aquí se tiene mucho la cultura de salir a la bicicleta. Hay una infraestructura que fue abierta por la misma ciudadanía. Es en el bordo, justamente en la división de México y Estados Unidos, en la frontera, hay un bordo y ahí las personas, los grupos de ciclistas están los fines de semana desde temprano. Entonces dijimos, bueno, este bordo conecta también en un punto al Parque Chamizal y puede ser muy interesante abrir una ciclovía. Fue sumamente criticado este proyecto, muy apoyado sinceramente por todas las dependencias del gobierno municipal.
cuando lo abrimos, que fue después, porque dijimos, no se está haciendo nada. Nosotros como Resiliencia estábamos viendo, como tú dices, Jorge, todos los modelos que se estaban desarrollando en todas las ciudades alrededor del mundo y dijimos, como Juárez, teniendo una ciudad, siendo un municipio de más de 1,5 millones de habitantes, no se está haciendo nada. Entonces creo que tendríamos que ir pues evolucionando hacia lo que tendríamos que hacer y abrimos la ciclovía recreativa. La sorpresa que nosotros tuvimos es que mucha gente iba a hacer ejercicio, se cerró, eso fue la verdad un apoyo de la Secretaría de la Coordinación de Seguridad Vial, se cerraron todos los accesos, nadie entraba con vehículo, entonces las personas pudieran ir desde ir con sus bicicletas, se prestaban bicicletas también ahí, se podía pasear con los perros, los niños corriendo, entonces era como una verbena. Mucha gente, nosotros, bueno, pues cuidando de tener cubrebocas para todos, etcétera, de tener algo, una actividad recreativa que fuera, digamos, de sana, hasta con las mismas condiciones de sana distancia. Lo segundo que íbamos a hacer, pero ya se nos vino esta segunda ola de la pandemia, que como ustedes saben, Chihuahua pues fue el primer estado que regresó a rojo, teníamos la inquietud de hacer un modelo similar a lo que hicieron en Nueva York, con estos círculos dividiendo el espacio del chamizal y proyectar algunas películas, etcétera. Esto estábamos pensando hacerlo en el mes de octubre, pero pues por el invierno, porque justamente en noviembre pues empieza a bajar la temperatura y ahorita es imposible, digamos, hacer una actividad así al aire libre. Entonces pensamos esto. Además, íbamos a hacer urbanismo táctico. Entonces, teníamos ya una serie de proyectos que queríamos hacer para poder promover que las personas salieran, obviamente con toda la rigurosidad de la sana distancia, pero para que pudiéramos convivir en un espacio público muy abierto. Pero justo viene esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que, cuál sería, bueno, tal vez lo platicamos más al rato, pero cuál sería este reto que tendríamos enfrente después de este invierno muy crudo que, como dice Arnoldo, por las tendencias, se estimaría de que va a incrementar un poquito más los contagios, nosotros estamos saturados al 100%, ahorita ya tenemos un naranja, fue muy curioso porque la semana ya estamos en un semáforo naranja tirándole a rojo, así decían que hay como 10 tipos, era una broma que hacían las personas en las redes. ¿Por qué? Porque sinceramente creo que el gobierno del estado de Chihuahua obedeció a presiones económicas, como dice Arnoldo, o sea, desgraciadamente muchas de las personas no podían trabajar, estaban cerrados, las plazas comerciales, los restaurantes, o sea, todo el sector económico estaba parado. Ustedes saben que aquí también dependemos mucho del sector de la industria manufacturera. Entonces empezaron a cerrar y obviamente con un semáforo en rojo no podía haber muchas actividades si no eran estrictamente básicas. Entonces ahorita tenemos un semáforo donde la actividad económica se reactivó, pero todos estamos pues sí preocupados porque no ha bajado la atención hospitalaria. Entonces, creemos que ha sido interesante, pero también un reto porque, y fue muy frustrante, se los confieso, porque ya teníamos todo para comenzar, ya se habían alineado, digamos, todas las buenas propuestas para empezar a hacer algo muy interesante en el Parque Chamizal como un ejercicio, también un poco de investigación a ver qué sucede, cómo reaccionan las personas y justamente ocurre esta nueva ola, ¿no? Entonces, creo que ahorita el reto que tenemos también las personas, al menos que trabajamos en los gobiernos locales, es ser prudentes, pensar, yo creo que algo que nos dejó rapidísimo, entonces me regreso a la anterior pregunta, este tema de la pandemia en términos de resiliencia, creo que fue la creatividad que tendríamos que estar desarrollando. Y creo, os digo, lo vimos en muchos modelos urbanos, pero también nosotros como tomadores de decisión tendremos que ser creativos y estar muy atentos de, como tú dices, ver todos los modelos a nivel internacional, nacional, etcétera, que están funcionando de una manera adecuada para poderlos replicar en nuestro contexto. Muchas gracias, Vero. ¿Y tú cómo ves, Arnoldo? ¿Dónde podrían estar esas, o bueno, dónde han estado en los últimos meses esas
esas chispas de creatividad e innovación hacia otras formas de experimentar la ciudad? Bueno, claramente en México, digo, la Ciudad de México, que conozco mejor los ejemplos, creo que sí sucedieron algunas acciones que podrían haber sido impensables sin la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el volver una ciclopista emergente, Insurgentes, bueno, era un sueño, ¿no? Para los que nos gusta el ciclismo y practicamos el ciclismo urbano, pero que era muy difícil porque mucha oposición tanto de vecinos como de comerciantes y se implementó y bueno, ojalá, la esperanza es que permanezca, ¿no? Todavía ahí hay un debate, pero ojalá y que sí permanezca esta ciclopista. Entonces, bueno, ese es uno, yo creo, de los ejemplos más simbólicos en la Ciudad de México. Pero creo que al final podría haber una política mucho más agresiva hacia la movilidad activa, ¿no? O sea, no basta con Insurgentes y algunas otras ciclovías emergentes, o sea, se debería de aprovechar esta oportunidad, que es probablemente una de las únicas oportunidades para impulsar fuertemente en algunas de las ciudades mexicanas donde haya buenas condiciones, pues el ciclismo urbano, mejorar la seguridad para que podamos hacer más, caminemos, ¿no? Al final, pues reduce el riesgo de contagio al evitar el uso masivo de transporte público, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que se podría seguir impulsando y se debería de seguir impulsando. Creo que hay mejores ejemplos en este sentido a nivel internacional, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, París, es muy grato ver la transformación que en pocos meses han logrado llevar a cabo en términos de la movilidad activa y impulsar la bicicleta. Entonces, pues bueno, todavía estamos viviendo esta pandemia y creo que hay una necesidad de que se aprovechen este tipo de oportunidades, que claramente la veo en la movilidad activa, pero creo que también, y eso sí aplaudiría más en torno a las políticas del gobierno federal, es que pues al final un tema que ya se venía identificando de tiempo atrás, que es pues en general la salud del ciudadano promedio en México, ¿no? Que hay muchas pues cuestiones de tensiones crónicas, como una mala alimentación, ¿no? Obesidad, y creo que ahí en ese sentido sí se fortaleció una agenda de enfrentar tanto intereses económicos y mejorar la información para que pues tengamos una mejor alimentación los ciudadanos que vivimos en este país y se transparente más la información en cuanto a qué estamos comiendo, ¿no? Y evitar la comida chatarra. En ese sentido sí creo que México ha tomado pues buenos pasos, pero pues al final el hecho de habernos tardado tanto en tomar estos pasos, pues es igual una de las causantes de que tengamos los niveles de mortalidad que estamos teniendo, ¿no? Entonces, otra cuestión que esperaríamos sobre todo que pasara en las ciudades, pero en particular en el sistema de salud, es que pues que el sistema de salud se vuelva más accesible para todos, ¿no? O sea, en ese sentido creo que también se han dado pasos importantes, pero todavía hay mucho camino por andar y sobre todo no nada más es el acceso, sino la calidad en la atención, ¿no? México presenta en general ya cuando entras al hospital, sobre todo en los hospitales públicos, unas tasas de mortalidad pues de las más altas a nivel global. Entonces, y hay una marcada diferencia entre la mortalidad que se da en los hospitales privados a comparación de los hospitales públicos, es mayor en los hospitales públicos. Entonces, pues ahí otra vez este tema de la inequidad, ¿no? De la inequidad que vive en nuestro país y que creo que ahí hay grandes oportunidades, ¿no? De tomar este tema. Creo que esta administración, la cuarta transformación, tiene en el centro reducir la inequidad, reducir la pobreza. Y bueno, en ese sentido, pues la pandemia sí pone este tema en el centro, ¿no? En el centro del debate y pues ojalá que en los próximos años podamos reducir la inequidad
tan alta que sufrimos en este país y en nuestras ciudades en general. Pero como digo, todavía estamos inmersos en la pandemia, entonces también hay que pensar en lo que viene, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que Vero nos platicara, pues, qué está pasando en torno a la violencia en una ciudad como en Juárez en medio de la pandemia, ¿no? Porque al final, si cae la producción económica, si tenemos una caída económica tan grande como la que estamos teniendo hoy en día, pues uno esperaría que los niveles de asaltos, de violencia, se incrementen. Entonces, es un tema bien complejo que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, pues sí, a mí esta pregunta para Vero me encantaría ver, pues, qué está pasando en Juárez, ¿no? En este sentido. Pero, Sí, pues, bueno, ¿qué nos cuentas? pues sí, se hace que ahí voy a intervenir. Bueno, les platico. Tristemente no ha parado la violencia. Ustedes saben que hay demasiados grupos del crimen organizado aquí en Juárez. Pensamos muchos de manera muy romántica que iba a bajar, ¿no? Dijimos, tal vez esto pare, pero no, al contrario, como dice Arnoldo, el escenario es ese. Muchas personas estuvieron perdiendo su trabajo en la maquila, por ejemplo, donde hubo más focos de infección de una manera secreta fue justamente las industrias maquiladoras. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue, bueno, no vamos a decir para que no nos cierren y no venga salud, y fueron muchos casos que ahorita se están abriendo y están publicando mucho los medios de comunicación porque está ocurriendo. Entonces, estas personas al tener miedo de ir a sus fuentes de trabajo, pues es lo que estaba presentándose. Se decía cuando comenzó la pandemia que por esta alta tasa de desempleo que se estimaba en ese momento, en mayo del año pasado, del 20%, iba a haber una tasa de 20%, eso es muchísimo, la verdad, por el cierre también de algunas empresas, que iba a incrementar la violencia y la delincuencia. Bueno, aquí tenemos dos temas súper importantes, que es la violencia de vida intrafamiliar, que eso yo creo que en todo el país incrementó, evidentemente mucho aquí en Juárez. El número de muertas en Juárez ha subido en estos últimos meses, debido también a este tema, pero la violencia la violencia, perdón, debido a estos robos también se iba a incrementar principalmente no en casas habitación, pero sí se está dando mucho en el robo de vehículos. Entonces hay grupos, muchos jóvenes que están quitando los vehículos, que los están llevando a otros lados. También, por ejemplo, robos casa-habitación no ha incrementado tanto, pero sí muchos robos también a comercios pequeños o tiendas de las que nosotros vemos en todo el país, Oxxo, 7-Eleven no, pero hay una cadena muy similar aquí en Juárez, pero son de estas tiendas departamentales pequeñitas que están están sufriendo. Y no hay mucha gente, la verdad, es como curioso, aparte ustedes que pudieron venir aquí a Juárez, no hay mucha movilidad peatonal, sino principalmente es a través de los vehículos y fue donde existieron estos robos. Entonces, ha incrementado de verdad que el trabajo que han tenido seguridad pública, porque igual que en todo el país, al menos aquí, ellos van si hay una matanza, si hay un tiroteo, si hay un carjacking, que se llama el evento de quitarte tu auto, así le dicen aquí en Juárez. Y además todo esto de las fiestas, ¿no? Controladas, de las fiestas del COVID le llaman. Entonces, ha sido muy interesante verlo. Porque también, si bien es cierto, nosotros tenemos otro factor que es muy importante mencionarlo, que son los migrantes. El año pasado hubo un incremento de migrantes que venían hacia esta frontera como nunca había habido. Si bien ha bajado, pues también han llegado muchos. Entonces, ¿cómo se atiende a todas estas personas? ¿Cómo se les da empleo? Si la única esperanza que tenían ellos de tal vez, digamos, ubicarse dentro de una actividad económica era la maquila, porque muchas industrias maquiladoras dijeron, bueno, vamos a darles trabajo siempre y cuando, bueno, ellos estén empezando a regularizar su nacionalidad mexicana, y así fue en algunas industrias de la maquila.
pero ¿qué pasa con todos aquellos que están o esperando su trámite para nacionalizarse? Que ustedes saben que todo esto está parado, todo lo migratorio en Estados Unidos ahorita está parado. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces empieza a haber igual más robos, más crimen organizado, y eso es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, tristemente, no ha parado y ha sido, yo creo que el mes más sangriento en Juárez ha de haber sido mes de septiembre, igual, muchas muertes debidas al crimen organizado. Entonces, ha sido complicado porque también los grupos pues reclutan, se saben, a los migrantes, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas, de verdad que el tema de trata de blancas, venta de órganos es brutal en esta pandemia y pues imagínense el factor migrante aquí. Entonces, sí, yo creo que alguien me decía, un economista, aquí un investigador muy reconocido aquí en Juárez, él nos decía, igual en un conversatorio que hicimos en estos meses de mayo, él me decía que lo más crítico lo íbamos a ver el siguiente año, o sea, 2021, y además aquí póngale otro factor bien interesante que va a ser las elecciones. Va a haber elección de presidente municipal, elección de gobernador y además pandemia, porque todavía no vamos a estar saliendo de la pandemia. Nosotros no somos como Reino Unido, que vamos a tener una vacuna pronto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la violencia y los migrantes. Entonces, también, francamente, ya para cerrar, el tema de cómo abrir, por ejemplo, estos espacios públicos, cómo hacer movilidades emergentes, las ciclovías, todo esto, cómo posicionarlo en una ciudad donde el tema prioritario es reducir la violencia. Ha sido muy complejo. Creo que la resiliencia, y ustedes lo vieron y se ha visto, es debida a una ciudad sumamente violenta que se ha reinventado, pero todos los demás factores son los que quedan, yo sí creo, como una deuda pendiente. Y creo que es algo que se tendría que trabajar pues realmente post pandemia. Yo sinceramente veo muy crítica la situación de aventurarnos a abrir espacios públicos, etcétera, porque tendría que haber una replaneación urbana de nuestras vialidades y ahorita creo que también es complejo. Entonces, está interesante. La verdad que ahorita lo que está sucediendo en Juárez es muy interesante. Justo esto que nos comentas, Vero, yo creo que es una de las principales reflexiones que yo he tenido, y es que los efectos de la pandemia nos han mostrado muy claramente cómo cuando ya existen estas tensiones crónicas de años y sucede un fenómeno tan disruptivo como en este caso el brote epidémico, pues esas tensiones que han existido desde mucho tiempo atrás pueden recrudecerse. Y esas inequidades, como mencionaba Arnoldo, pues se han visto en las cifras de las personas que han muerto a raíz de esta enfermedad, que pues han sido principalmente eh, muchos de ellos, en proporción, poblaciones que ya sufrían algún tipo de exclusión social, de marginación previamente, ¿no? Y esos eran problemas que no surgieron repentinamente como el brote. O sea, teníamos mucho tiempo sabiendo que existían, teníamos mucho tiempo sufriéndolos y teníamos ya mucha información sobre esos problemas crónicos. Pero bueno, me gustaría ir, la última línea de conversación que me gustaría charlar con ustedes tiene que ver un poco con lo que Arnoldo nos comentaba hace rato sobre lo que viene. Como les comentaba yo al principio, pues hemos tenido estos meses de adaptación que nos hemos tenido que adaptar a vivir en un constante aislamiento, en modificar la forma en que trabajamos, en que vivimos, en que conectamos con otras personas en nuestras ciudades. Y ahora se viene en cuanto pues estas vacunas que se han estado desarrollando, en cuanto se empiecen a distribuir, pues vendrá un periodo de recuperación que en algunas ciudades pues seguramente tomará varios años.
Pero me gustaría saber, en miras a ese periodo que viene, y que pues en ese periodo, como en los meses anteriores nos ha ido bien o mal, Arnoldo comentaba, daba algunas cifras y pues en México nos ha ido mal. También nos puede ir mal en el proceso de recuperación. Entonces, a mí me gustaría saber qué recomendaciones tienen ustedes como especialistas en resiliencia urbana, como personas que han liderado procesos de reflexión profunda. En Juárez no solo pues hicieron todo el proceso que derivó en la estrategia de resiliencia. En la Ciudad de México, Arnoldo lideró el proceso de la estrategia de resiliencia, pero además lideró el proceso de un documento muy interesante que publicaron después del sismo de 2017. Si mal no recuerdo, se llamaba Ser resilientes después del sismo. Y bueno, ustedes que han realizado estos diagnósticos, ¿qué recomendaciones darían hacia el futuro, hacia los próximos meses para impulsar un proceso de recuperación resiliente, un proceso de transformación urbana y que también, pues, recomendaciones que tal vez les gustaría ver en sus ciudades? Tal vez, Vero, que tú vas a estar trabajando en ellas y Arnoldo, que te gustaría ver en la Ciudad de México y en otras ciudades. Si gustas, empezamos por ti, Arnoldo, ya que teníamos ahorita la palabra con Vero. Gracias, Jorge. Pues mira, yo lo que he estado impulsando realmente en conversatorios y también en los procesos que participo es cómo podemos ligar la recuperación, que sea una recuperación verde, que pongamos el tema de cambio climático en el centro de la recuperación. O sea, tenemos que por cambio climático hacer una transformación acelerada, construir una sociedad baja en carbono y resiliente. Entonces, además es una comunidad que tiene más de 20 años trabajando y en el que pues ya hay muchos objetivos y metas e incluso proyectos establecidos que se vinculan con la infraestructura, el espacio público, sectores tan importantes como la energía, la agricultura, el transporte, en fin, o sea, veo grandes oportunidades en términos de hacer una recuperación verde vinculada al cambio climático, ¿no? Y adicionalmente a esto, pues digamos que al haber un cambio en la administración norteamericana, ¿no? Que sale Trump y entra Joe Biden, pues también se abre una nueva oportunidad en Norteamérica a que el tema de cambio climático sea central en la agenda trinacional y global, ¿no? Al final, hoy en día pues ya hay varios compromisos, tanto de China, Estados Unidos, la Unión Europea, que juntos pues, son las tres grandes motores de la economía global, con fuertes compromisos en torno a pues, tener una recuperación verde que incluya el tema de cambio climático. Entonces yo me iría por ahí. Sin embargo, sí creo que pues no se ve esta actividad en torno a una recuperación verde y poner esas bases para tomar esta oportunidad en México, ¿no? No hay una claridad en este sentido. No se han publicado los NDCs, que son los compromisos de México frente al Acuerdo de París a 2 años de la nueva administración. Entonces no hay una claridad en este momento al respecto y creo que pues debería de haber una gran energía para sumarse a esta voluntad de buscar que la recuperación sea una recuperación verde, consistente con unas metas de reducción de emisiones y aumento de resiliencia climática, ¿no? Grandes oportunidades ahí. Gracias, Arnoldo. Pues, Vero, Arnoldo se va por el tema de la recuperación verde. ¿Tú qué recomendaciones nos darías y también qué te gustaría ver en Juárez? Bueno, me voy a tocar tantito la línea de Arnoldo. Creo que es sumamente importante esta recuperación verde. Creo que realmente tendríamos que hacer conciencia muy fuerte de qué nos dejó la pandemia. ¿Saben qué puede ser lo más triste que nos pase como humanidad?
que hayamos vivido toda esta situación tan complicada y tan compleja y tan devastadora y no hayamos aprendido nada. Entonces, desgraciadamente, bueno, nosotros vimos en muchos países, yo recuerdo las imágenes de toda esta fauna que salía de sus hábitats y se iba a las ciudades, es sorprendente, pero no hemos sido sensibles. Creo que a mí me encantaría ver que Juárez realmente volteara a un cambio mucho más estructurado en temas de cambio climático, y creo que el cambio climático engloba sistemas de transporte, sistemas de ahorro de eficiente energía. Nosotros tenemos sol los 365 días del año, aunque esté baja la temperatura, hay una radiación. Estamos muy, la verdad, bendecidos por tener una radiación solar súper intensa en este lugar. Y la mayoría no tenemos celdas solares, los dependencias no hay celdas solares. Entonces creo que no hemos sido conscientes en el tema tampoco de cuidar el agua, o sea, no tenemos realmente, pensamos que no hay sequía, que no hay nada de esto. Nosotros también, como sabes, Jorge, te platicaba, hicimos el Plan de Acción Climática. Es un documento realmente que tiene todos estos escenarios hacia el 2030. Creo que es muy interesante analizarlo, ver qué se puede hacer. Nosotros pusimos ahí varias de las acciones y si bien dentro de nuestras atribuciones son limitadas, por ejemplo, en sector transporte, pues eso compete al gobierno del Estado, pero sí hay otras atribuciones que tendríamos que ser muy responsables, por ejemplo, el tema de cultural ambiental, de sistemas de alerta temprana, etcétera. Entonces, creo que este tema es importante y otro que creo que sin duda va a ser fundamental. Si realmente queremos ser una ciudad resiliente en este tema de la violencia, tendremos que abrir los espacios públicos de una manera ordenada, tendríamos que abrir hacer estos diseños urbanos muy bien pensados para que las personas puedan sentirse seguras. Algo de lo que comentó Arnoldo es esto. Si tú vas a abrir una vialidad que sea peatonal, vas a realmente garantizar que ningún vehículo se le va a ocurrir, ninguna motocicleta, nada motorizado va a circular ahí, que no vas a ser asaltado, tranquilo caminar, y más aquí en el norte del país, que vas a propiciar que te bajes de tu vehículo para caminar, eso sería un gran logro. Creo que esa va a ser la solución, ser conscientes de que estamos que somos vulnerables como humanidad, que realmente necesitamos tener una planeación muy integrada, urbana, que se abran espacios públicos. A mí me encantaría, te lo juro, yo veo algunas publicaciones, y no es comercial, pero es las que yo más veo, del BID, o sea, todo lo que el BID ha promovido en concursos, etcétera, como algunas ciudades han hecho sus intervenciones con urbanismo táctico muy interesantes, y yo anhelaría ver muchas de estas intervenciones. Ayer justo veía algunos hermosos murales que hicieron en Manzanillo. Entonces también para tratar de cambiar esta perspectiva, mostrar una ciudad dinámica. Entonces está muy interesante lo que está sucediendo y es triste ver que siendo una de las principales ciudades fronterizas, hemos tenido eso como una asignatura pendiente. Creo que las siguientes administraciones, porque bueno, esta ya termina en septiembre, pero creo que uno de los retos sería impulsar algo en esta administración y las siguientes administraciones poder comenzar a impulsar una planeación urbana resiliente realmente y que obviamente esto iría enfocada hacia una conservación de todos los recursos que aquí en un área semidesértica son sumamente limitados. Entonces creo que eso tendría que ser y también otro llamado que pues la academia a veces se queda encerrada, hay muchísimas investigaciones, entonces creo que el poder abrir espacios para que con la ciudadanía se construyan nuevas ideas, etcétera, que las universidades locales sean mucho más proactivas. Entonces creo que eso sería una fórmula perfecta para hacer ciudades resilientes y que de verdad ha sido algo pendiente y debería de ser prioritario. Muchas gracias, Vero. Bueno, pues ya casi
llegamos a la hora. No veo aquí en el chat ninguna pregunta. Entonces, pues yo salvo que surgiera alguna pregunta, si alguien de nuestra audiencia tiene alguna pregunta, ahora es el momento. Pues yo les pediría brevemente algún mensaje que quisieran compartir de cierre. Ya platicamos de qué queremos ver. Y bueno, pues algo muy breve para cerrar sus intervenciones. Comenzamos contigo, Arnoldo, y cerramos con Vero. Luego le doy la palabra a Adrián para que cerramos la sesión. Pues yo creo que cerraría con un mensaje que son tiempos de reflexión, son tiempos de reflexión a nivel individual, de reflexionar sobre lo que queremos de la vida, de lo que es importante, ¿no? Al final, al estar en riesgo nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos, ¿no? Pues nos tiene que hacer reflexionar en las cosas esenciales. Y una de las cosas esenciales es la salud de nuestro planeta, ¿no? También reflexionar que esta pandemia puede tener ciertas atribuciones al tema de cambio climático, pero que el cambio climático es muy probable que traiga más eventos como este del COVID-19, ¿no? Eso está en la literatura. Y entonces, pues reflexionar que todos estamos interconectados. Si afectamos la biosfera, de alguna u otra manera va a afectar a la humanidad. Entonces, en esta reflexión que tiene que ser desde lo individual, tiene que haber también un espacio para reflexionar de las comunidades que queremos, las ciudades que queremos, el país que queremos y la comunidad internacional que queremos, ¿no? Entonces, pues ojalá que esta reflexión nos lleve a hacer cambios y transformaciones necesarias, urgentes, para atender la crisis ambiental en la que estamos inmersos, la pérdida de biodiversidad, que estamos en una de las peores extinciones en la historia del planeta, ¿no? Y la crisis climática en la que estamos viviendo. Entonces, yo me cerraría con ese mensaje, ¿no? Muchas gracias, Arnoldo, y muchísimas gracias por compartirnos tus reflexiones el día de hoy. Vero, vamos contigo. Pues igual, súper similar a lo de Arnoldo. Creo que realmente si algo aprendimos como humanidad, espero, de verdad, porque sería muy triste que no aprendiéramos nada, ¿no? Que el siguiente año siguiéramos igual. Es esto, en realmente priorizar. Creo que nosotros espero también, nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos como humanos, de lo quebrantables que somos. O sea, entra un virus que ni siquiera podemos percibir a simple vista y nos destruye la vida y en muy corto tiempo. Y no importa si tu clase social, no importa tus estudios, no importa tu edad. Entonces, es muy interesante que tendríamos que sensibilizarnos hacia lo que realmente importa. Si nosotros nos centramos en lo que realmente importa, pudieran ser, y yo te lo digo desde una ciudad mexiquense, no sé cómo se diga ahora el gentilicio de los CDMX, que está viviendo en Juárez, creo que lo que realmente importa son valores. Creo que lo que realmente importa es este contacto con tu familia, el sentirte querido también. Pero, ¿qué pasaría si nosotros en esta ciudad, Juárez, resiliente, que ha sido tan afectada por la violencia, cómo yo la vería así después, post-COVID? Porque esto sin duda fue algo terrible que nos va a partir como el antes y el post. Es esto, o sea, realmente tener prioridades de cómo nosotros pudiéramos también como sociedad participar en procesos de construcción de ciudad y también de exigir qué ciudad queremos. Creo que, y no estoy llamando a que nos, así cartas tampoco, no quiero que hagamos manifestaciones ni nada por eso, porque no podríamos, pero realmente creo que sí tendríamos que ser más organizados. Y como dice Arnoldo, pensar que mis acciones sí están afectando a las de los demás. Creo que la mayoría de los gobernantes, no estoy diciendo nada de nadie, pero en todos los niveles y a nivel internacional, son demasiado egoístas. Entonces, cuando centralizan todo a lo que yo tengo la verdad suprema y no va a haber nada más,
está pasando lo que vemos desgraciadamente en nuestro país. Que no, como dice Arnoldo, en el tema de cambio climático ahorita no hay posicionamiento y tantos años que muchísima gente trabajó para que fuera una prioridad en México y que se lograron cosas realmente muy buenas y ahorita está en stand-by, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo te vas a dar cuenta que esto es prioritario y que el planeta es finito? Entonces, al final, nosotros igual somos finitos, el planeta también, pensamos que siempre vamos a estar pudiendo tener estos recursos, ¿no? Entonces, creo que realmente espero que nos lleve una reflexión de cómo debemos de comportar nosotros como humanidad, de ser conscientes en nuestros residuos, de ser conscientes en cómo afectamos hacia los demás, en todos los sentidos, no solamente en el ambiental, sino en el emocional, etcétera. Entonces, creo que esta empatía es lo que tendríamos que aprender, pero yo creo que muchas de las enseñanzas, espero, que se vean sólidamente consolidadas para el siguiente año y pues lo que aprenderemos, porque no sabemos tampoco qué va a venir dentro de los siguientes meses. Pues muchas gracias, Vero, y pues espero que ambos, Arnoldo, Verónica, pues tengan un buen fin de año. Nos espera, como comentaron ustedes, un 2021 que va a traer pues la resaca de esta crisis global. Y bueno, seguramente habrá mucho trabajo que hacer en cuanto a ir sanando pues todas estas grietas que se abrieron a partir de este fenómeno. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, pues yo me despido y Adrián, te doy la palabra para que cierres la sesión. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, igualmente, como dice Jorge, Vero, Arnoldo, muchísimas gracias por su participación. Creo que nos quedan muchas cosas muy interesantes que reflexionar y que en las que tenemos que estar pensando continuamente. Resaltaría 3 puntos de toda la sesión. El primero es el enfoque multidimensional de la pandemia, tanto en afectaciones como en formas de comunicarla, no solo en cuestiones específicas como ha sido en temas de salud. El segundo sería cómo la pandemia, además de traer diversas afectaciones, ha hecho posible que algunas acciones no malas, que al contrario generan un beneficio, se hayan dado pie, ¿no? Como la cuestión de la ciclovía en Insurgentes, de la cual pues apoyo esta búsqueda de permanencia, pero poner atención como en que hay acciones que sin la pandemia no se hubieran podido dar o ni siquiera habrían podido imaginarse. Y el tercer punto que quiero resaltar y último para dar fin a la sesión es en esta búsqueda de la recuperación, enfocarnos en el cambio climático, pero enfocarnos de forma integral en el flujo de la recuperación misma. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, tanto en Zoom como en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Y bueno, doy por terminada la sesión, invitándolos a que estén pendientes de nosotros en nuestras redes sociales. Estamos como Resiliente ESU en todas nuestras redes, en LinkedIn, Facebook, Twitter y Instagram. Muchas gracias, nos vemos pronto y espero que estén al pendiente de nuestras próximas noticias y próximas sesiones y próximos eventos. Muchas gracias, cuídense y manténganse seguros. Hasta luego. Adiós.